Bienvenidos a nuestro seminario sobre comunicaciones bucosinusales. En este primer capítulo haremos una introducción temática refiriéndonos básicamente a la anatomía del seno maxilar, su inervación, su irrigación, el diagnóstico por imágenes del seno maxilar y obviamente de las comunicaciones bucosinusales. Y no podemos hablar del seno maxilar sin mencionar a aquel polímata florentino del Renacimiento, ese genio universal que fue Leonardo da Vinci, quien vivió entre 1452 y 1519, pero que más precisamente en el año 1489 describió con precisión la anatomía del seno maxilar. Leonardo da Vinci ha sido un pintor muy reconocido en la historia de la humanidad, básicamente por dos de sus grandes obras, La Gioconda y La Última Cena, pero también por El hombre de Vitruvio, aquel hombre donde se hizo el estudio de las divinas proporciones. Hay que tener en cuenta que Leonardo da Vinci no solo fue un gran pintor, fue anatomista, arquitecto, paleontólogo, fue un artista, un botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Realmente ha sido en la historia de la humanidad una de las personas que ha desarrollado un mayor número de talentos en múltiples disciplinas. Pero al tema que nos abocamos hoy, lo más importante ha sido la descripción precisa que ha realizado del seno maxilar. Más allá de las descripciones anatómicas precisas que realizó Leonardo da Vinci, fue un anatomista y cirujano británico formado en la Universidad de Oxford, Heath quien en 1651 publica un tratado sobre anatomía humana y describe con precisión lo que es el seno maxilar y la relación de este con la dentición. También en ese tratado describió muy bien lo que era la circulación sanguínea y otras situaciones anatómicas no bien descritas hasta ese momento en la literatura. Pero gracias a esa relación que estableció en la morfología del seno y su neumatización con respecto a la relación con las piezas dentarias, es que lo conocemos como antro de Heath-Moore. En estas imágenes podemos apreciar la relación que hay en la morfología del seno con el paso de los años. Sobre la izquierda de la pantalla ustedes van a poder ver la morfología en nacimiento, bien diminuta, en color amarillento, hasta el desarrollo que tiene en un paciente adulto o anciano en su máxima dimensión de neumatización. Pues bien, en la derecha de la pantalla también van a poder observar cómo a medida que se va produciendo el desarrollo del germen dentario y su erupción, se va modificando también la morfología del seno maxilar. En esta imagen podemos observar cómo se va produciendo el desarrollo del maxilar superior al cabo de los años en diferentes preparados. Vemos lo que es el cráneo de 1 año, 2 años, 5 años y 9 años, cómo la morfología de las estructuras óseas se van desarrollando, obviamente concomitante con la erupción de los gérmenes temporarios en primera instancia, las piezas dentarias temporarias que son caducas, deciduas, y luego las piezas permanentes, que los gérmenes también al estar alojados dentro de los maxilares generan un menor espacio para lo que es el desarrollo y neumatización del seno maxilar, que se va a ver en su máxima expresión observable a través de la erupción de estas piezas dentarias y años después en el caso de que éstas sean perdidas. El seno maxilar es el mayor de los 4 senos paranasales y es el primero de formarse en el feto humano. Es una cavidad neumática desarrollada en el cuerpo del maxilar superior que se comunica con las fosas nasales. El seno maxilar, desde el punto de vista morfológico, tiene una conformación como una pirámide cuadrangular, cuya base es la pared nasoantral o antronasal, que es justamente la que divide el seno maxilar de las fosas nasales, y el vértice la raíz del zigoma. El techo o pared superior del seno maxilar va a estar formado por la lámina orbitaria del maxilar superior, donde discurre el canal infraorbitario o suborbitario que termina justamente en un orificio o escotadura homónima y por donde discurre el paquete vasculonervioso infraorbitario o suborbitario dependiendo de la literatura consultada. En contraposición, el suelo o el piso va a estar conformado por la apófisis o proceso alveolar y la apófisis palatina del maxilar superior, que en general se aloja unos 10 milímetros por debajo del piso de las fosas nasales. La pared anterolateral, que corresponde a la fosa canina, es la pared anterior o facial del maxilar superior, vía de abordaje para las cirugías del seno maxilar. La pared posterior, la efenomaxilar, es una pared delgada de hueso que la separa al seno maxilar de la región trigomaxilar e infratemporal. Y por supuesto, hacia la porción medial, la pared interna, vamos a encontrar que se encuentra lo que es la pared nasal,
donde es muy importante la referencia a nivel de lo que es el meato medio de ese orificio que denominamos ostium del seno maxilar, que es el que le va a dar la ventilación al seno maxilar y su comunicación con las fosas nasales, lo cual es fundamental para mantener el estado de salud de este seno maxilar. En esta imagen podemos observar claramente el espacio anatómico que ocupa el seno maxilar dentro del maxilar superior y la relación que tiene de proximidad tanto con las celdillas y el seno etmoidal, el seno efenoidal y los senos frontales. El seno maxilar en el paciente adulto mide aproximadamente 34 por 35 milímetros en su pared medial. El vértice en forma de pirámide se extiende hacia lo que es la región del zigoma, aproximadamente 23 milímetros, y el volumen medio es de 15 milímetros aproximadamente. Hay que recordar que está recubierto por una mucosa sinusal o membrana de Schneider, que es un epitelio cúbico pseudoestratificado con células epiteliales ciliadas que tienen esa motilidad característica que siempre referimos en el seno y está conformado por células mucosecretoras. El seno maxilar tiene un sistema de drenaje que se localiza en la cara anterosuperior de la pared medial y está constituido por el ostium y el infundibulum de aproximadamente 7 milímetros o a 10 milímetros de longitud y varios milímetros de diámetro. En estos preparados podemos observar las diferentes morfologías que pueden existir en el maxilar superior, algunos maxilares más expandidos, otros más estrechos, ojivales. Tengan estos la presencia de piezas dentarias temporarias, permanentes o ya maxilares sedéntulos con atrofias moderadas a severas. La inervación del seno maxilar va a estar a cargo de la segunda rama del nervio trigémino, es decir, el maxilar superior, con los ramos dentario posterior, medio y anterior, pero tengamos en cuenta que el dentario medio es un nervio inconstante, por lo tanto esa área puede estar inervada sensitivamente por la anastomosis entre el dentario posterior y el dentario anterior, conformando lo que se denomina plexo de Broca o Poirier en diferentes autores. Para el abordaje del seno maxilar, cuando hay que hacer el cierre de una comunicación buconasal o bucosinusal, va a ser necesario también el bloqueo sensitivo, produciendo la anestesia del nervio palatino anterior, que emerge por el orificio palatino posterior, y del nervio nasopalatino, que emerge por el orificio palatino anterior. Tengamos en cuenta que la inervación secretora de lo que es la mucosa sinusal va a estar a cargo del sistema nervioso autónomo, y el nervio que va a proveer esta inervación va a ser el nervio ovidiano. La irrigación del seno maxilar y del área anatómica que conforma procede de la carótida externa a través de la arteria maxilar interna y sus ramas terminales como son las arterias alveolar superior, la infraorbitaria y la esfenopalatina, mientras que el retorno venoso se produce hacia el plexo trigomaxilar por una doble vía, a través de la vena facial y de la vena maxilar hacia la yugular interna y de aquí a la vena oftálmica hacia el seno cavernoso. Es importante recordar también que el drenaje linfático se realiza junto con la región posterior de las fosas nasales y la rinofaringe hacia los ganglios retrofaringeos y los ganglios submaxilares. En este preparado, con un corte frontal, podemos observar la relación de ambos senos maxilares con las estructuras anatómicas anexas. En especial podemos apreciar la diferencia de los senos maxilares, que nunca son simétricos. Justamente una de las características que tiene el individuo es nunca tener una simetría total en una hemifacie con respecto a la contralateral, pero sí es importante observar la relación que presenta con el piso de la cavidad orbitaria, con el reborde alveolar, como mencionamos, la extensión que tiene, las prolongaciones, como mencionamos en el inicio de la presentación, hacia la región cigomática y algo que es muy importante, la conformación anatómica hacia las fosas nasales. En condiciones normales, los senos maxilares, al igual que las fosas nasales, están separadas de la cavidad bucal por un tabique óseo. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando esta estructura anatómica está alterada, se produce una comunicación patológica. Vamos a estar en presencia de una comunicación bucosinusal cuando es la cavidad bucal con el seno maxilar o buconasal cuando es entre la cavidad bucal y las fosas nasales. ¿Cuáles son las situaciones que pueden llevar a que esta alteración se produzca? Las lesiones traumáticas pueden ser uno de los motivos de que se produzca tanto una comunicación bucosinusal como una buconasal. También reliquias operatorias, es decir, secuelas de procedimientos quirúrgicos, ya sean tumorales, quísticos o de otra estirpe.
También las afecciones inflamatorias del seno maxilar en algunos casos pueden producir una alteración en estas morfologías de los tabiques óseos. Afecciones específicas como pasa en los pacientes con sífilis o tuberculosis y por supuesto también alteraciones congénitas, malformaciones, que van a llevar a que se produzca esta comunicación entre estructuras anatómicas de vecindad como son fosas nasales con cavidad bucal o seno maxilar con cavidad bucal. En el sector anterior del maxilar superior podemos observar que la distancia que existe entre los ápices dentarios y el piso de fosas nasales es realmente considerable, razón por la cual muy difícilmente una patología odontógena de una pieza normalmente implantada en la arcada, sobre todo a nivel de los incisivos, sea factible de que se disemine o invada el piso de fosas nasales. No así cuando las piezas se encuentran retenidas, que procesos quísticos o tumorales asociados a estos pueden producir una comunicación con el piso de las fosas nasales, sobre todo en los procedimientos de exodoncia de piezas dentarias retenidas, cuando estos se encuentran en una posición totalmente heterotópica. En un maxilar superior edéntulo, ya con un grado de atrofia severo, donde se ha perdido lo que es la zona del reborde alveolar y comienza a producirse o se ha producido una reabsorción de la porción basal, es mucho más factible que se pueda establecer ante una patología en este sector una comunicación buconasal. Recordemos que en el sector anterior, el piso de fosas nasales, con respecto a lo que es el piso de los senos maxilares, es mucho más estable desde el punto de vista tridimensional, puesto que si bien tenemos un mecanostato óseo activo donde hay un proceso constante de reabsorción y remodelación ósea, si comparamos los senos maxilares, donde el proceso de reabsorción no solo se produce a expensas del reborde y la basal del maxilar, sino también con una neumatización del seno, vamos a ver que la variación en la posición del piso del seno va a ser mucho más importante que a nivel de fosas nasales. En la región de los premolares, observamos que hay una relación de proximidad, sobre todo a nivel del segundo premolar, entre los ápices dentarios de estas piezas dentarias y lo que es el piso del seno maxilar. Recordemos que en condiciones de normalidad, la pieza más próxima al seno es el germen del tercer molar retenido o cualquier pieza dentaria retenida, pero teniendo la totalidad de las piezas dentarias permanentes, normalmente implantadas en la arcada, la relación de proximidad se va a dar en primera instancia por el segundo molar, luego por el primer molar, segundo premolar y primer premolar. A nivel de los molares es importante resaltar que el segundo molar realmente tiene una íntima relación con el seno maxilar, con su piso del seno, sobre todo en algunos casos donde el seno presenta divertículos o neumatizaciones que hacen una impronta, un avance en la trifurcación o bifurcación radicular, ya sea en la parte media de las superficies radiculares o hacia el vestíbulo bucal. Pero, a pesar de ello, estadísticamente la pieza dentaria que mayor patología en seno maxilar presenta es el primer molar. Tengamos en cuenta que es la pieza dentaria que erupciona en forma más temprana, cuando el chico tiene 6 años de edad, donde hay una sinergia de factores que hacen que esta pieza tenga mayor grado de afecciones, porque a esa edad el niño comienza en general a tener una mecánica de higiene independiente, es decir, comienza a realizar por él mismo las maniobras de higiene oral, que en muchos casos son defectuosas y no siempre cuenta con la ayuda del padre para hacer un repaso de la técnica de higiene. Y en general también vamos a encontrar a ese rango etario donde los chicos comienzan a tener un consumo mayor de azúcares, sobre todo por la ingesta de dulces. Y lo importante a tener en cuenta es que muchas veces no se tiene en consideración por los padres o por el entorno familiar la concentración en un momento dado de esa ingesta de azúcares. Como sabemos, no es lo mismo comer 4 o 5 caramelos en un momento y luego realizar una higiene bucal que hacerlo espaciadamente por intervalo de tiempo, pero sin ninguna interrupción entre uno y otro, lo cual produce una alteración en la regulación del medio que puede producir las sustancias buffer en la saliva, y esto hace que se produzca un medio mucho más ácido, sobre todo a expensas de la estructura del esmalte dentario, favoreciendo los procesos de caries, favoreciendo que en esas piezas dentarias, estadísticamente estamos hablando del primer molar, haya mayor incidencia de caries, de tratamientos odontológicos, ya sea restauraciones, tratamientos endodónticos y, como mencionaba, patologías de procesos periapicales y por ende también de patologías sinusales. Por eso reiteramos, si bien el segundo molar es la pieza más próxima al seno, la pieza que estadísticamente mayor cantidad de
afecciones sinusales genera de estirpe odontogénica es el primer molar superior. Y tengamos en cuenta que en los preparados anatómicos vamos a observar que el hueso residual entre lo que es la tabla oclusal del reborde alveolar cuando está presente o el remanente óseo que se encuentra a nivel basal entre lo que es la porción bucal y el piso de fosas nasales, encontramos que el menor espesor óseo se encuentra justamente a nivel del primer molar. ¿Por qué? Porque es la pieza que estadísticamente mayor cantidad de extracciones tiene en forma temprana. En esta imagen podemos apreciar cómo los ápices dentarios tienen una proyección hacia el seno maxilar, pero no se encuentran dentro del seno maxilar, sino que lo que producen es una elevación del piso del seno en ese desarrollo de la superficie radicular, puesto que la pieza dentaria, en estado de normalidad, libre de patología, siempre va a tener una estructura cortical que va a envolver la porción apical. Recordemos que la pieza en el alveolo tiene todo un periodonto que lo circunda, excepto en la porción más apical, en el espacio indiferente de Black, por donde el ápice dentario van a ingresar y egresar el paquete vasculonervioso. Todo eso en condiciones de normalidad está recubierto por una cortical que separa la pieza dentaria del piso del seno. Pero aún en existencia de procesos periapicales, podemos encontrar que estos procesos, procesos inflamatorios crónicos, procesos quísticos periapicales, van a producir una tensión sobre la cortical del piso del seno y pueden producir un proceso de reabsorción de la cortical ósea, lo que no significa que se establezca una comunicación bucosinusal franca, puesto que la membrana sinusal, la membrana de Schneider, esa membrana pseudoestratificada, cilíndrica, ciliada, como mencionamos al comienzo de la presentación, que tiene unas células secretoras de mucosidad, vamos a ver que esa membrana se mantiene íntegra. Solamente la membrana sinusal se ve afectada por una invasión de una patología neoplásica oncológica que infiltra. Todas las patologías inflamatorias, quísticas, pueden producir un engrosamiento de la membrana, pero no interrumpen la continuidad de la misma. Obviamente, al hacer el toilet de la herida, luego de haber hecho la extracción de la pieza dentaria y eliminar ese proceso periapical, se puede establecer mecánicamente en el toilet de la herida con una cureta la comunicación bucosinusal y ya vamos a ver cómo lo trataremos en su instancia aguda y en su instancia crónica. Tanto en el sector anterior como en el posterior, los procesos quísticos pueden producir un desplazamiento de la cortical de los pisos de fosas nasales y seno maxilar, pero en general se produce el desplazamiento y no la invasión o el avance de esta patología, salvo que, como dije anteriormente, sea oncológica, hacia la estructura anatómica. Hay que tener en cuenta que en algunas situaciones, y ya lo veremos, cuando uno tiene que hacer la exéresis quirúrgica de un gran proceso quístico en íntima relación con el seno maxilar, se puede hacer una técnica que comunique ambas cavidades, el seno maxilar con la cavidad quística, que es la técnica de Danker. Para evaluar la salud del seno maxilar o alguna patología o afección que presente, es importante emplear una técnica radiológica con una proyección de Waters, que es la radiografía occipito-naso-mentoplaca o también llamada mento-nasoplaca, donde el paciente tiene que estar en posición parado o sentado, pero siempre en posición vertical, dado que si el seno tuviese un contenido líquido y el paciente se coloca en posición horizontal sobre una camilla, tendría un falso velamiento de todo el seno y nosotros es importante para el diagnóstico diferencial de patologías micóticas, oncológicas, tumorales, etc., observar ese nivel líquido, ya veremos después para la influencia que tiene sobre el tratamiento quirúrgico, razón por la cual el paciente entonces dijimos tiene que estar parado o sentado, apoyando, como vemos en la imagen de la izquierda, tanto nariz y mentón sobre la proyección radiográfica, con boca abierta para que se pueda visualizar el seno fenoidal en la parte media central posterior de la radiografía. Esta técnica radiográfica no solo nos permite evaluar los senos maxilares, sino también nos permite evaluar los senos frontales, etmoidales y el seno fenoidal. Hay que tener en cuenta que a la hora de analizar lo que es el estado de salud o afecciones patológicas de un seno maxilar, lo primero que tenemos que hacer es analizar la imagen de radiolucidez o radiopacidad que presenta un seno. En el caso de ver una radiopacidad es importante siempre hacer la comparación con el seno contralateral y ambas estructuras de seno deberían estar en estado de salud con una radiolucidez similar a la de las cavidades orbitarias. ¿Esto por qué? Porque muchas veces por defecto de técnica se observa una imagen de un seno maxilar ligeramente radiopaco y cuando uno observa únicamente el árbol y pierde la proyección de la vista sobre el bosque, como decimos habitualmente a nuestros alumnos, puede cometer un diagnóstico erróneo.
Por eso siempre a la hora de evaluar un seno maxilar desde el punto de vista imaginológico, la estructura que se va a evaluar se compara con la contralateral y ambas estructuras, si tuviesen un grado de radioopacidad marcado, deben ser comparadas con las cavidades orbitarias para ver realmente que tengan un defecto de técnica o no la imagen que estamos analizando. Desde el punto de vista del diagnóstico por imágenes, esto nos sirve para evaluar la presencia de pólipos sinusales u otro tipo de afecciones en el seno maxilar. Las comunicaciones bucosinusales no pueden ser diagnosticadas por ningún método de diagnóstico por imágenes. Ningún método de diagnóstico por imagen nos va a determinar si hay una comunicación bucosinusal. Las comunicaciones bucosinusales se diagnostican desde el punto de vista clínico y ya vamos a ver cuáles son las maniobras que se pueden aplicar en las comunicaciones bucosinusales crónicas y cuáles no deben emplearse en las agudas. Aquí vemos en esta imagen desde un aparato de radiografía utilizado habitualmente para radiografías periapicales, como la imagen superior central. Lo que vemos a la derecha es un ortopantomógrafo con un brazo para hacer proyecciones cefalométricas, o abajo vemos también para hacer tomografías y resonancias. Reiteramos, nosotros podemos observar en algunos casos una interrupción en la continuidad de la cortical del piso de seno en algunos métodos diagnósticos por imágenes, pero tengamos en cuenta que eso no nos va a determinar si hay o no una comunicación, puesto que la membrana de Schneider puede mantenerse íntegra y no existe comunicación. También es importante tener en cuenta que muchas veces las comunicaciones son puntiformes y si el haz central del rayo de que vamos a analizar, supongamos en el caso de una tomografía, que el haz central mide 0.25 milímetros, no incide exactamente en el lugar de la comunicación, esta podría no ser diagnosticada en forma correcta. En este caso observamos dos imágenes de radiografías periapicales donde tenemos la proyección de unos restos radiculares hacia lo que es la anatomía del seno maxilar. En el ápice dentario del lado izquierdo de la pantalla es un ápice que se ha introducido dentro de la anatomía del seno maxilar, pero manteniendo la integridad de la membrana sinusal, por lo tanto el abordaje se hace bien próximo al piso del seno maxilar, mientras que el ápice de la derecha está dentro de la luz del seno maxilar. Obviamente ninguna de estas dos imágenes radiográficas de radiografías periapicales nos permiten determinar a ciencia cierta el posicionamiento exacto de este ápice dentario, dado que la conformación anatómica de la membrana sinusal en ambos casos podría estar desplazada manteniendo su integridad. Aquí vemos también otra imagen, esta es la posoperatoria del caso anterior, pero observemos que si nosotros quisiéramos determinar desde el punto de vista radiológico si aquí hay una comunicación bucosinusal, no lo podríamos determinar porque tal vez la interrupción en la cortical del piso del seno sea una alternativa para hacer una sospecha, pero podríamos tener la integridad de la membrana sinusal por encima. Lo mismo que en este otro caso, aquí vemos que hay una alteración en la continuidad de la cortical de lo que sería el piso del seno, en este caso por un alveolo, pero no podemos determinar a ciencia cierta si se estableció una comunicación bucosinusal a nivel de la continuidad de la membrana de Schneider. Aquí tenemos dos imágenes radiográficas interesantes para analizar, una donde vemos una neumatización muy marcada del seno maxilar y que esto nos sirve a la hora de tener que hacer una evaluación. Si tuviéramos que hacer la extracción de esta pieza dentaria que vemos por distal de esta neumatización marcada, teniendo en cuenta la anatomía del periodonto circundante, donde vamos a poder hacer a este nivel lo que es una sindesmotomía, podemos hacerla profunda, pero hay un área en el tercio apical, no a nivel del ápice donde está el espacio indiferente de Black, sino hay un área a este nivel donde tenemos que tener mucho cuidado al realizar la exodoncia de esta pieza, puesto que la inserción del periodonto, que no se puede seccionar con una sindesmotomía profunda, es el área donde se puede producir una ruptura de esta cortical apical del alveolo. Por eso es importante las maniobras quirúrgicas hacerlas lo más atraumáticamente posible y en el caso de que sea acompañada la pieza dentaria en la extracción, reiteramos, esta pieza no tiene indicación de extracción, estamos haciendo un análisis hipotético de la situación, deberíamos mantener la integridad de la membrana sinusal. Para eso vamos a ver que nunca cuando hacemos una extracción dentaria y sospechamos de la existencia de una comunicación bucosinusal aguda, jamás realizamos una prueba de Valsalva,
porque si nosotros hubiésemos hecho la extracción de esta pieza dentaria y hubiese acompañado un fragmento de la cortical del tercio apical a la pieza dentaria, pero mantiene la integridad de la membrana sinusal, al realizar una presión de aire desde el seno hacia el alveolo, la membrana seguramente se protruiría hacia el alveolo y se producía una efracción en este nivel donde hay una disrupción en la continuidad de la cortical. Lo que sí es importante, cuando uno ve imágenes como la de la izquierda o imágenes desde la derecha, donde vemos que la pieza dentaria presenta un proceso periapical en íntima relación con el seno maxilar, obviamente con esta imagen radiográfica no podríamos hacer la extracción de esta pieza, este resto, dado que requeriríamos una técnica de mejor calidad donde se vea la integridad del proceso periapical, pero en estos casos hay que informarle al paciente que es posible que se establezca una comunicación bucosinusal. Todo lo que le digamos al paciente previo a un acto quirúrgico es una explicación. Lo que se dice después es una excusa. Por eso es importante explicarle al paciente todas las alternativas que se pueden presentar ante la eventualidad del tratamiento que se está proponiendo para realizar. Aquí vemos dos comunicaciones bucosinusales crónicas. En las comunicaciones bucosinusales crónicas se puede hacer una prueba de Valsalva. A veces las comunicaciones son puntiformes, como vemos acá, donde simplemente se pasa un hilo. A veces son realmente umbilicadas, donde vemos que tienen una prominencia desde el seno maxilar hacia el reborde alveolar. En esta imagen podemos observar dos comunicaciones bucosinusales crónicas, una del lado izquierdo que presenta las características clásicas de una comunicación bucosinusal crónica con una franca umbilicación desde la cavidad bucal hacia lo que es el seno maxilar, y del lado contralateral una especie de impronta que el seno hace hacia el reborde alveolar con esa especie de pedículo mucoso que va a impedir realizar las mismas maniobras que en un paciente del lado izquierdo. Si el paciente del lado izquierdo lo tenemos que analizar, nosotros vamos a encontrar que a ese paciente lo que le vamos a pedir es que tome aire, que inhale, que oblitere las narinas, y cuando vaya a exhalar a través de las fosas nasales, el aire va a ingresar por el ostium hacia el seno maxilar y con esa presión va a salir hacia la cavidad bucal. Por lo tanto, vamos a observar el pasaje del aire, podemos escuchar el sonido del pasaje del aire, o si colocamos un espejo se va a empañar la superficie del espejo. Esa es la clásica prueba de Valsalva, positiva. Pero si hacemos esa misma maniobra sobre el paciente de la derecha de la pantalla, vamos a encontrar que ese pedículo mucoso que va del seno maxilar hacia el reborde va a umbilicar, va a obliterar esa comunicación y no vamos a ver el franco pasaje del aire. En estos casos, cuando queremos hacer el diagnóstico, vamos a hacerle al paciente que coloque un colutorio, un líquido en la cavidad bucal, que se incline hacia el lado, hacia adelante y hacia el lado donde está establecida la comunicación bucosinusal, que haga un buche, que haga un enjuague bucal y que rápidamente se incorpore. Al incorporarse el paciente vamos a ver que el pasaje del líquido de la cavidad bucal hacia el seno maxilar va a ser evidente y de allí obviamente hacia las fosas nasales. Estos son los pacientes que habitualmente nos dicen que cuando están tomando algún líquido a veces sienten el pasaje hacia lo que es la fosa nasal o el seno maxilar, lo pueden expresar de diferentes formas. Y esto es lo que denominamos Valsalva negativa. Son las dos formas de diagnosticar las comunicaciones bucosinusales desde el punto de vista clínico cuando estas son crónicas. Aquí podemos ver lo que mencionábamos en la imagen anterior, cómo se produce esta situación donde el espejo se empaña, podemos ver acá todo el espejo empañado, y en algunos casos vemos un burbujeo del pasaje del aire hacia la cavidad bucal reflejado en nuestro espejo bucal. A veces vemos francas, como en este caso, drenajes del seno maxilar cuando están sobre todo con infecciones sobreagregadas hacia la cavidad bucal, y obviamente cuando hacemos resecciones quirúrgicas o tumorales podemos ver la franca comunicación en el proceso cicatrizal. Aquí tenemos tres tipos de comunicaciones bucosinusales crónicas, una arriba a la izquierda que es post-extracción dentaria, la de la derecha que es por un agente traumático, dado que este paciente había recibido un impacto de un arma de fuego, una bala, que se había introducido en el seno maxilar. Ya veremos el caso cuando desarrollaremos los casos clínicos. Y en el caso del paciente de abajo a la parte central, es un paciente que le habíamos hecho una resección segmentaria del maxilar superior producto de una patología tumoral. Aquí vemos un caso completo de un paciente que
le hicimos una biopsia, presentaba un mixoma en el maxilar superior con las características, esto lo hemos analizado cuando vimos el seminario y los capítulos de tumores odontogénicos. Le hicimos la maxilectomía, en este caso como una terapéutica indicada, porque sabemos que el mixoma es un tumor odontogénico agresivo, que si bien es un tumor benigno, tiene una alta tasa de recurrencia. Nosotros en estos casos siempre en forma inicial los rehabilitamos con una somatoprótesis que tiene la posibilidad de tener retención en las piezas contralaterales de la arcada remanente y una imagen cupuliforme para sostener lo que es en principio las estructuras anatómicas. Observen el paciente en los controles postoperatorios cómo se establece esta comunicación bucosinusal y buconasal, porque tenemos comunicación con fosas nasales y el techo del seno maxilar, pero observemos también lo que es la estética del paciente, el buen resultado que se presenta, la simetría facial que logramos, el soporte de los tejidos blandos que se obtiene con este tipo de rehabilitación y por supuesto lo que es más importante, que el paciente esté curado. Aquí vemos otro paciente, en este caso una patología oncológica, donde tuvimos que hacer la resección completa del maxilar superior y obviamente se establece la comunicación con el techo de fosas nasales y el techo de los senos maxilares, puesto que después de rebatir los colgajos lo rehabilitamos con una prótesis, pero esta prótesis que lo rehabilitamos cuando se retira está obviamente en íntima relación con estas estructuras anatómicas que mencionamos anteriormente. Y aquí vemos otra comunicación, en este caso un paciente de hace muchos años, un paciente que lamentablemente las imágenes no son de buena calidad como en las otras, porque en esta época hacíamos documentaciones con diapositivas, slides, donde el celuloide con el paso del tiempo va teniendo una pigmentación y aquí las hemos escaneado para compartirla con ustedes porque es un caso realmente muy poco frecuente, un carcinoma del maxilar superior, observen la manifestación clínica que tiene y obviamente establece una comunicación patológica de lo que es el seno maxilar con la cavidad bucal. Y obviamente en la técnica de Waters, como vimos, que es la que nos va a dar el diagnóstico inicial, vemos la diseminación de este tumor en todo el rostro del paciente, ya en estadio terminal, por supuesto. Aquí vemos algo que no hay que hacer nunca. Esta imagen me la cedió un colega de una cirugía con bastante morbilidad que realizó, donde tuvo una extracción dentaria y se le introdujo un ápice al seno maxilar, intentó extraerlo a través del alveolo, levantando un pequeño colgajo, haciendo una alveolectomía externa, y colocó una gasa iodoformada para hacer la hemostasia y obliterar esta comunicación. Colocar una gasa iodoformada lo único que hace es perpetuar una comunicación, lo cual después va a ser necesario realizar, como vamos a ver, diferentes técnicas quirúrgicas, es decir, con una técnica quirúrgica si el seno está sano a doble plano, o hacer una terapéutica, como vamos a ver también en otros videos, con técnicas de PROETS y antibiótico-terapia al paciente, cómo curar ese seno maxilar para hacer el cierre de la comunicación bucosinusal. Pero lo importante aquí es saber que nunca hay que colocar ningún elemento que se interponga en una comunicación bucosinusal aguda, porque lo único que va a hacer va a perpetuar esa comunicación. Aquí vamos a concluir lo que es este primer capítulo introductorio y los invito a participar de nuestro próximo capítulo donde abordaremos el diagnóstico y tratamiento de las comunicaciones bucosinusales y buconasales agudas y a continuación el tercer capítulo abordará exactamente la misma temática pero sobre las comunicaciones bucosinusales y buconasales crónicas.